El fútbol en Argentina es un fenómeno popular, es parte de la cultura popular, ¿no? Es muy difícil alguien que no tenga un equipo de fútbol. Yo me hice aficionado, pero jugando al fútbol de niño, o sea, fue lo que aprendí primero como deporte y jugábamos con mi papá, éramos 4 o 5 niños que jugábamos junto con él, y ahí es donde uno realmente gana ese amor por el fútbol y esa necesidad también de ver a otros equipos profesionales como compiten. Calderón para la Argentina, la dejó en los pies de Bochini, ataca Calderón, está marcando de 10-6, se la quita desde atrás. Nosotros, nuestro equipo, tuvimos un jugador que jugó 20 años, fue figura en los 20 años, que se llamaba Bochini. Y Bochini hizo los goles trascendentes de ganar campeonatos clave, ¿no? Fue en Argentina el equipo más ganador de copas internacionales es Independiente, ganó 7 copas Libertadores, de las cuales 5 la ganó con Bochini. Y hay goles trascendentes o goles claves en partidos memorables, una vez ganándole una final de un campeonato a Talleres de Córdoba con 8 jugadores, donde Bochini estaba lesionado y entró y hace el segundo gol con el cual empata y termina saliendo campeón. Esos goles no se te borran nunca. O el gol de Maradona a los ingleses, ¿no? Los 2 goles de Maradona a los ingleses son imborrables. Uno va al estadio hoy y está como el mejor gol de la historia. Así que uno tiene esas imágenes de jugadas fantásticas que les quedan, ¿no? Y no es que uno se hizo aficionado por eso, sino que eso vino después, porque nosotros casi que nos hacemos de un club cuando nacemos. O sea, nos hacen clase de un club cuando nacemos, y entonces después esa pasión se va alimentando con los años a medida que uno va a la cancha, juega al fútbol, bueno, sigue a un equipo determinado, ¿no? Así que sí, yo que tengo varios recuerdos de eso, goles memorables o partidos memorables que uno los tiene y los conserva y se acuerda hasta la formación de ese día de ese equipo. Yo diría que el mundial que a mí me marcó mucho, porque fue el primer mundial que realmente seguí conscientemente, fue el mundial de 1970 en México, cuando con ese equipo fantástico que tenía Brasil, con Pelé y todos los que lo acompañaban, los goles que hicieron durante el mundial. Eso es lo que yo tengo más presente, digamos, de mi niñez en cuanto a juegos de fútbol. Entonces, realmente el primer mundial de fútbol que yo conscientemente viví y disfruté fue ese mundial de México y el equipo brasileño, que realmente ha sido casi inigualable durante muchos años. 5 número 10 tenía ese equipo. Imagínate lo que era, todo era un fenómeno. El equipo, el holandés del Ajax de Holanda en el 72-73, es un equipo de fútbol total. Era un total. Cruyff, un jugador fantástico de toda la cancha. No, uno recuerda un montón, ¿no? Yo contaba lo propio, pero uno recuerda equipos memorables, ¿no? Ese equipo holandés era fantástico. Sí, era el fútbol total, lo que llamaban el fútbol total. Hay una frase histórica que dice que uno puede cambiar de mujer, de partido político, hasta de religión, pero difícilmente cambia de equipo de fútbol. O sea, está muy arraigado en la cultura propia del país. Es un fenómeno que multiplica, que genera una cantidad también de inconvenientes, ¿no? De peleas, de gente que no se habla por ahí después de un partido, por un tiempo. Para mí es eso, es parte de la cultura popular y es parte de un fenómeno que atraviesa el deporte, que es mucho más allá del deporte, ¿no? Que tiene que ver con una simbiosis, porque los clubes de fútbol albergan otras actividades, otros deportes, otro tipo de cuestiones culturales, pero el fútbol es el eje vertebrador de todo eso. Y agregaría quizás que como deporte, el fútbol es el deporte más popular que hay en el mundo, también el que más se practica. Y eso lo vemos ahora en el fútbol de mujeres. En Estados Unidos y en Canadá prácticamente no había equipos de fútbol hace todavía 20, 30 años. Y actualmente los 2 países que tienen más jugadoras de fútbol son Estados Unidos y Canadá. Tienen como
Estados Unidos solo tiene como 2 millones de jugadoras de fútbol, porque lo han metido en las escuelas, lo han metido en las secundarias, en las preparatorias y en las universidades. Y eso me parece muy importante porque ha democratizado, por así decirlo, el acceso al fútbol. Es una cuestión que atraviesa clases sociales, porque vos con una pelota haces feliz a 22 pibes. Y eso es difícil de lograr. Entonces, en las barriadas más pobres, con una pelota se puede pasar un día entero los pibes jugando. Y bueno, y generalmente salen de los potreros, lo que llamamos los potreros, cada vez hay menos, pero de los potreros los jugadores más talentosos. Y a mí me gustaría incluso que en América Latina hubiera ese fútbol de base que a veces se da solo en los grandes clubes, que se extendiera también a la educación para proporcionarle deporte accesible a los jóvenes y a los niños. Entonces creo que todavía es una asignatura pendiente en nuestros países, viendo lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Canadá. Siempre utilizo en mis clases algún ejemplo de fútbol, siempre aparece. Y como en general casi todos saben de qué hablamos, es más fácil. Posiblemente si lo hiciera en otro país no sé si fuera factible, pero sí el fútbol tiene ejemplos para distintas ocasiones e incluso en la enseñanza de algunas cuestiones que a veces cuesta entender, el fútbol es maravilloso. Hay algunos ejemplos o ejercicios de física, por ejemplo, que están basados en cuestiones de fútbol, ¿no? Eso es bastante cotidiano. Sí, para mí el fútbol ha sido en este caso un vehículo para llevar la ciencia hacia gente que normalmente no piensa en esos términos cuando está hablando de fútbol. Entonces yo comencé a escribir sobre fútbol alrededor de 2014. Fue durante uno de los mundiales, alrededor de uno de los mundiales de fútbol. Especialmente en una plataforma en Alemania que se llama Telepolis, y ahí publicaba semanalmente algún artículo sobre ciencia, pero ligada con el fútbol. De longe como ele gosta, o Martins preocupado, partiu Roberto, uma bomba! Gol! Es muy claro cuando se le da a la pelota el golpe con efecto para que haga una curva. Ahí lo que pasa es que la pelota va girando y ese giro produce una zona de presión alta en un lado de la pelota que le da la curva, ¿no? En el aire es como la mano de Dios, que decía Maradona, pues en este caso es la mano de la física. Y entonces con esos ejemplos puede uno motivar a los jóvenes y a los niños para que vean el fútbol también desde ese ángulo, el ángulo de la ciencia. Y en el libro que comentaba Jorge, ahí lo que hice es que en cada capítulo abordo alguna parte de la ciencia, por ejemplo la química, y entonces vemos la composición de las pelotas de fútbol o de los jerseys de los jugadores, cómo se manufacturan actualmente, o la cuestión de la física con lo que mencionaba de las pelotas. Hasta la NASA ya está metida a analizar los flujos hidrodinámicos alrededor de pelotas de fútbol. Y es claro, porque es algo que como fenómeno cultural atrae a muchas gentes, pero nosotros podemos meter la ciencia también y de esa forma pues cumplir también un cometido educativo. Hay un ejemplo con respecto a una anécdota de eso. Maradona, cuando deja de jugar al fútbol, es técnico en un par de equipos, ¿no? Y llega a Racing. Entonces había un puntero izquierdo que jugaba en Racing, que después estuvo en la selección. Entonces Maradona le explicaba cómo tenía que tirar los centros, ¿no? Con el efecto. Entonces lo agarró hasta un día y el jugador no podía hacerlo nunca, la tiraba para cualquier lado. Dice, no, pero eso lo puede hacer él, vos no lo vas a poder hacer. Y tenía que ver con eso el efecto, ¿no? Y después hay otro video también cada tanto sale, donde cuando es técnico de la selección lo tiene a Messi. Y le dice, Leito, vos le tenés que pegar a la pelota acariciándola, y le empieza a pegar y los dos la meten en el ángulo, es impresionante, ¿no? Pero eso es una característica de alguna manera que tienen algunos jugadores, pero que es un fenómeno que se puede explicar, ¿no? Es impresionante. En realidad primero uno es hincha de fútbol. O
sea, yo soy hincha Independiente, entonces voy a ver a Independiente y uno está como hincha de fútbol porque antes de ser ingeniero fui hincha de fútbol. Después sí lo empezás a ver y aparte los argentinos somos todos directores técnicos, todos pensamos quién tiene que jugar, cómo tiene que jugar, o sea que eso es inevitable, ¿no? ¿Por qué el pase lo diste así? ¿Por qué el centro no lo tiraste de tal manera? Bueno, eso pasa también. Es un poco como con la música. Yo creo que la gente que toca un instrumento, que sabe tocar el violín o la guitarra o el piano, entiende mejor cuando va a un concierto lo que está sucediendo porque se da cuenta de la dificultad de diferentes combinaciones de notas, etcétera, ¿no? Pero ya en la cancha de fútbol, digamos, observando un juego, pues lo que le interesa a uno en primer lugar es el juego y se distancia uno un poco de la ciencia. El fútbol tiene esa característica que más allá de nuestras profesiones, todos nos colgamos de ver, incluso hoy está globalizado, ¿no? El fútbol internacional, ¿no? Equipos europeos, que hoy los chicos en Argentina son hinchas de algún equipo europeo, eso no sucedía, ¿no? O cuando uno viene acá a México y dice, bueno, yo de venir tantas veces me hice de los Pumas, entonces decís, bueno, ver cómo van los Pumas, y va siguiendo determinados patrones de juego, ¿no? La velocidad con que se juega. Hoy hablamos de Messi cuando toma la pelota, dónde se ubica y ya está preparado para salir, ¿no? O sea, vos vas viendo los movimientos y en la cancha se ve mejor, ¿no? En la cancha lo podés ver porque tenés todo el panorama que a veces en la televisión no es factible de ver. Pero al mismo tiempo, periódicamente está uno checando diferentes cosas, como por ejemplo la arquitectura de los estadios, que es muy interesante. Sí. La arquitectura de los estadios ingleses que están hechas para tener al público más cerca de los jugadores y además para potenciar el ruido posible que pueden producir para intimidar al contrario. Uno de los datos que menciona el libro es que jugar de visitante en algún estadio de fútbol equivale a medio gol de diferencia, o sea, es medio gol de ventaja para el dueño del estadio. Pero eso se puede potenciar también con la arquitectura y entonces es muy interesante ver cuando están transmitiendo los juegos de fútbol cuál es la arquitectura de los diferentes estadios. Por ejemplo, el estadio Bernabéu, ahora que lo acaban de remodelar, todo lo que hicieron con el césped, que tiene una estructura de elevadores que suben y bajan el césped para iluminarlo en la noche y hacer que crezca. Eso es fantástico. El estadio de Schalke, donde toda la cancha sale del estadio para que le dé el sol, porque es un estadio cerrado. Todas esas son cuestiones que también puede uno ver cuando está viendo los partidos, claro que concentrándose en el resultado, no tanto en lo de alrededor, pero yo pienso que eso enriquece la experiencia. Pero yo disfruto como hincha de fútbol y disfruto ver el fútbol más allá de otros equipos, por ejemplo, cuando juegan muy bien, ¿no? Uno lo disfruta, qué sé yo, Manchester City en este último tiempo, ahora está un poco caído, o el Real Madrid, ¿no? Que tiene características particulares, distintas, ¿no? Al City, o el Barcelona en determinado momento, y tiene un par de chicos que están realmente muy bien, y uno sigue todo eso, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene también esa cuestión de la imprevisibilidad que puede cambiar, tanto por un error o como por algún acierto o un jugador que es imprevisible, que te puede resolver un partido de un minuto para otro, ¿no? Así que sí, creo que tener buenas posibilidades, pero siempre tiene ese grado de imprevisibilidad, lo cual lo hace más lindo todavía el fútbol. Sí, el fútbol tiene, a diferencia de otros deportes, la característica de que los resultados son muy cerrados, son 2 goles contra 1, 2 goles contra 3, y eso hace que la fortuna influya mucho en el resultado. Puede ser que sucede mucho en los mundiales, el equipo que anota primero automáticamente tiene una cierta ventaja ya psicológica sobre el contrario. Y de hecho, viendo las estadísticas de los últimos mundiales de fútbol, se ve que los equipos se han igualado mucho. Ya la diferencia de rendimiento es muy pequeña. Los equipos antes considerados como pequeños, como Islandia, por ejemplo, Panamá, Jamaica, ahora van y le dan batalla a equipos de mucha tradición. Entonces, hay un nuevo indicador que hace apenas unos años empezó a manejarse en los medios, que es el de los goles esperados. Y ahí lo que hacen es que siempre que un jugador de fútbol patea la pelota hacia el gol, trata de anotar,
se calcula estadísticamente, viendo todo el pasado de otros juegos de fútbol, en cuántas ocasiones o con qué porcentaje de veces se ha anotado desde esa posición. Y es lo que se llama el gol esperado. Entonces yo puedo disparar muy cerca del área y si estoy realmente cerca, el número de goles esperados sería, digamos, 70%, 0.7. Y si no anoto, desperdicié esa oportunidad de 0.7. Y ahora lo que hacen es que después de los partidos presentan el resultado, ganó el equipo A contra el equipo B 2-1, pero en goles esperados ganó el otro equipo, porque tuvo más oportunidades y las dejó pasar, lo que todos los aficionados saben, ¿no? Un día inexplicablemente sale el equipo con mala puntería y las oportunidades mayores las desperdicia. Entonces eso ocurre muy frecuentemente, que en goles esperados un equipo es mejor sobre la cancha que el otro, pero el otro equipo pudo realizar lo increíble, ¿no? Negrete, el tiro. Un tema que está en debate hoy es el tiempo que se juega realmente, ¿no? Porque hay mucha pérdida de tiempo, los que se tiran al piso, los que la tiran afuera, los que tardan. Creo que es una regla que seguramente se debe estar analizando y se va a cambiar. El hecho de ver a partir de una pantalla si fue offside o no fue offside, es decir, hay un incremento de tecnología, algunas pelotas que tienen algún elemento, un sensor que va a permitir saber si atravesó la línea o no, que de hecho en algún caso ya se usa. Me parece que sí, que hay una modificación, parte con cuestiones de tecnología y parte por el propio juego, para darle una dinámica mayor. El tema es, yo digo siempre esto, ir a la cancha a mí me representa 1 hora y media antes, por los controles, por la seguridad, por ver el partido 1 hora y media y después otra hora para salir. O sea, es una salida larguísima y realmente cara, porque generalmente uno come ahí. Así que el fútbol se ha transformado de algo que antes llegábamos 10 minutos antes del partido y podíamos verlo, a algo que está mucho más estructurado, con condiciones perimetrales distintas, de seguridad. En Argentina pasa un fenómeno que no es lindo, que es que no van las hinchadas visitantes. Van solo hinchadas locales y creo que no tiene regreso eso porque los equipos grandes llenan la cancha completa. Entonces va a ser muy complicado darle algunas entradas a los equipos visitantes. Esos son fenómenos que no sabemos en qué va a desembocar, pero claramente están cambiando la configuración de lo que era algo folclórico, como son los cánticos entre hinchadas. Bueno, él da un ejemplo en el libro que es La Bombonera, de la cancha Boca, donde los equipos visitantes los mandaban a la tercera bandeja y el resto te taladraba la cabeza, ¿no? Estar jugando ahí seguramente es un fenómeno distinto a estar jugando en una cancha más abierta, con menos público. Así que esos fenómenos se van dando y creo que también se están transformando a nivel mundial, y de los que va a pasar los mundiales seguramente todo eso se traslada. El fútbol siempre ha estado en evolución permanente desde hace 100 años. Y estaba yo leyendo un libro muy interesante sobre la táctica en el fútbol. Yo no sabía, por ejemplo, que cuando empezó el fútbol, en aquella época en Inglaterra, solo tenían 2 defensas. 2 defensas y 3 medios, y el resto iba por la pelota porque los ingleses querían atacar continuamente, y los equipos que defendían se les consideraba poco honorables porque se dedicaban a defender y no a atacar, entonces era ir todos por la pelota. Y poco a poco eso empezó a cambiar. Los escoceses fueron los que empezaron a defender mejor hasta que le ganaron a los ingleses, se dieron cuenta que valía la pena defender. También la regla del fuera de lugar, antes eran 3 jugadores que tenían que estar entre el jugador que lleva la pelota y la portería, y eso posibilitaba que avanzara la línea, un equipo avanzara la línea hasta muy cerca de la portería del otro equipo, y dejaban a un jugador atrás junto con el portero para detener cualquier posible contraataque. Entonces todo eso ha cambiado a lo largo de los años. No sé a dónde vaya a llegar, porque ya el fútbol es el deporte más exigente en cuanto a calorías, comparando con el básquetbol, con otros deportes, por ejemplo el fútbol americano. Creo que el tiempo total de juego en el fútbol americano son menos de 2 minutos, porque es el tiempo que está en juego la pelota.
Pero el fútbol es movimiento constante y por eso el desgaste de los jugadores ya es increíble, todas las calorías que consumen. Y entonces a mí no me queda claro si todavía pudiera aumentarse ese nivel de atleticismo que ya tiene el fútbol, ¿no? Pero creo que va a haber innovaciones, va a seguir habiendo innovaciones en cuanto a las reglas para tratar de hacerlo más interesante también para el público, para tratar de contrarrestar los errores que puede haber del árbitro, que ya se hace con el sistema de video, pero que puede ser mejor, podría ser un poco más automatizado para no perder tanto tiempo. Entonces, ahí hay un futuro abierto para el desarrollo del fútbol, pero lo que nos muestra el pasado es que el fútbol siempre ha estado en evolución permanente.